Muy buenos días entonces con todos, con todas, una alegría, ¿no? Poder hacer este primer encuentro después de las vacaciones. Es nuestro primer encuentro en el año 2021, ¿no? Les deseo nuevamente un excelente año. Es una alegría poder conversar con ustedes, saber que están bien, saber que están estudiando, avanzando ahí, ¿no? Con el aprendizaje y esto todo es motivo de bastante orgullo para nosotros, ¿no? Maestros, porque vemos que estamos llegando al final del ciclo y que el aprendizaje avanza, ¿no? Esta es la última unidad de estudios, justamente la unidad que trata sobre ética y trascendencia. Es un punto importantísimo, ¿no? Yo me atrevería tal vez a decir que todo lo que hemos hecho hasta el momento, o todo lo que hemos conversado hasta el momento, es para al final discutir y culminar con esta discusión que vamos a tener en la unidad 5, ¿no? Al final, la pregunta queda, ¿no? ¿Para qué queremos la educación? ¿Para dónde la educación nos conduce, ¿no? ¿Cómo esto transforma vidas? ¿Cómo esto hace que seamos mejores personas, ¿no? Y al final, cómo cada educador potencia, desarrolla, promueve, ¿no? Elementos de formación que puedan transformar la sociedad. Y ahí existe muy fuerte la dimensión ética, ¿no? ¿Qué significa un profesional con ética? ¿Qué significa un profesional sin ética? La ética al final es algo que es lo que hace la diferencia entre un profesional y otro, ¿no? Yo creo que es un elemento competitivo muy fuerte, ¿no? Las organizaciones, las empresas, las escuelas, todos buscan personas con una dimensión ética profunda, ¿no? Para que puedan transformar significativamente las organizaciones. No es novedad para nadie los problemas de faltas éticas en las organizaciones y me atrevería a decir incluso que no es novedad para nadie la falta incluso de problemas, la falta de ética, ¿no? Incluso en temas académicos. Y ahí vamos a conversar sobre nuestra realidad, ¿no? También. Eh, Otro tema que está ahí junto con la ética es la trascendencia, ¿no? Que significa esta capacidad de mejorar siempre, de autosuperarse siempre, de buscar siempre nuevos desafíos, de conectarse con elementos ahí eh, de desarrollo personal, con elementos, para no utilizar la palabra divino, ¿no? Para, utilizo aquí trascendencia para decir que esta conexión con lo que existe de más profundo en nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque tal vez uno que otro diga, no, es que no soy creyente, entonces mirar la trascendencia como la relación con Dios, para yo que no soy creyente no hace sentido. Pero cuando hablamos de esta relación profunda de nosotros con nosotros mismos, ¿no? Conociendo nuestra interioridad, nuestros deseos y buscando mejorar siempre, trascender, ir más allá. Entonces esto es algo universal que sirve para todos, ¿no? Mismo que sea o no sea creyente, pueden dialogar y pensar, reflexionar sobre la trascendencia. Esto es el punto, ¿no? Eh, Hay en nuestra página, ¿no? De la plataforma, el primer punto que era justamente cuando hablamos de emancipación y trascendencia, sobre el tema de educación para qué. Es justo lo que está entre la semana 13 y la semana 15. Eh, Particularmente, yo creo que este texto que está propuesto en la plataforma es un texto que es un golpe durísimo, ¿no? Para pensar el significado profundo, ¿no? De la educación. Y esta pregunta es una pregunta que tenemos que hacer siempre, ¿no? ¿Para qué queremos la educación? ¿Para dónde nos conduce la educación? Y el breve notas, ¿no? Este comentario que está en el texto nos presenta algunos conceptos que son importantísimos, como por ejemplo el concepto de semiformación o pseudoformación. En la clase anterior, ¿no? Creo que Daisy comentaba, ¿no? Que hay doctores que por veces son pendejos, ¿no? Y personas que tal vez no tienen doctorado y que son muy sabios, ¿no? Y ahí viene justamente la pregunta, ¿de qué formación estamos hablando, ¿no? ¿Y qué significa semiformación? Los tres primeros párrafos que aparecen en la plataforma, yo creo que son bastante
esclarecedores, ¿no? En este sentido, porque nos hacen ver que existe la posibilidad al final de que la escuela se convierta en instrumento de semi-formación, pseudo-formación, falsa formación. Y justamente, ¿por qué? Esta escuela que hace con que solamente se repita las cosas, se reproduzca las cosas, es una escuela que promueve al final una falsa formación porque no da las condiciones para que las personas puedan pensar por su propia cabeza, puedan reflexionar, puedan proponer, puedan crear. Entonces, todo lo que no apunta a estos elementos al final puede convertirse en una falsa formación. Yo voy a dar la palabra a Daisy también, ¿no? Para las consideraciones iniciales, porque ustedes ya me conocen, saben que si empiezo yo, voy hablando, hablando, hablando y no paro más. Entonces paso a palabra a Daisy también para el saludo y después seguimos este diálogo referente a esta semana de actividades. Daisy, buen día. Buen día, muchísimas gracias, bienvenidos. Señores estudiantes, señores y señoras y señoritas estudiantes a esta primera clase del 2021 y desafortunadamente pues ya empezamos nuestro último mes de clases antes de los exámenes. De verdad que ha sido un viaje fabuloso estar con todos ustedes. He aprendido tanto de ustedes en lo que fue el año pasado y de verdad que vamos a darle muchas ganas a este último mes. ¿Puedo empezar con la presentación, Artieres? Adelante, Daisy, gracias. Gracias. A ver, primero, bueno, bienvenidos a lo que es la semana 13 de la materia. Ya dijimos, a ver, antes de pasar, quiero que unas 2 personas me digan qué entienden como ética profesional. Específicamente ética profesional docente, lo que se les venga a la mente. A ver si me ayudan, estamos como 23 personas en la sala, vamos chicos. Buenos días, ¿puedo intervenir? Disculpen. Sí, Javier, muchísimas gracias, ayúdenos a ver, ¿usted qué entiende como ética profesional y ética profesional del docente? Bueno, en toda labor profesional, pues, sean ingenieros, doctores, bueno, en sí, ya remitiéndonos a lo que es la docencia, ¿no? Para mí la ética profesional es hacer todo de acuerdo a lo que es en base a la moral y a lo correcto, ¿sí? Precautelando, por ejemplo, el interés hacia los estudiantes para que ellos puedan obtener pues una educación de calidad y no solo en el ámbito formativo, sino que también podemos servir incluso como apoyo psicológico para ellos, ¿sí? Pero siempre basándonos en las buenas costumbres y en la moral. Eso para mí es parte de lo que es la ética profesional. Muy bien, Javier, realmente es una muy buena opinión, sí cubrió muchas de las partes de lo que uno debe tener como ética profesional. A ver si me ayuda Diana Rocano, ¿está por aquí Diana? Ah, y Miriam Guaján en Solamano, ayúdanos Miriam. ¿Qué entiende usted como ética profesional? Muy buenos días, estimada tutora. Cuando nosotros hablamos de ética profesional docente, constituye el compromiso y la responsabilidad moral ante la profesión que nosotros estamos desempeñando, dedicarnos a la enseñanza con vocación, amor y paciencia para reflejarnos dentro de los estudiantes como personas responsables de una educación significativa. Para mí eso es la ética profesional. Ya, muchísimas gracias. Mira, muy buena perspectiva. A ver, consultamos esta presentación de algunos autores y al final les vamos a pasar lo que es la bibliografía. A ver, hay varias definiciones de lo que es ética profesional. Básicamente la ética profesional consiste en un conjunto de normas y valores que rigen el actuar de los trabajadores en una organización. Se basa principalmente en valores universales que poseen los seres humanos.
como la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la discreción, entre otros, aplicados directamente al entorno laboral. ¿Por qué? Analicemos un segundito esto de responsabilidad, honestidad, respeto y discreción, especialmente la discreción. ¿Qué tendrá la discreción de importante dentro de la ética profesional? ¿Por qué la discreción? Gisela, tal vez me pueda ayudar. Gisela, ya, alzaron la mano. No puedo ver quién alzó la mano, pero a ver, déjenme ver. Stephanie Pineda, Stephanie, ayúdenos. ¿Por qué la discreción es importante? Stephanie. La discreción es un elemento muy importante porque gracias a ello podemos establecer confianza entre nosotros como docentes y nuestros estudiantes hacia nosotros. Les pongo un caso. Digamos que tenemos, un estudiante que tiene dificultades de aprendizaje, ¿sí? Tiene problemas y se hace un consejo entre docentes, digamos, para comentar el caso, etcétera y demás. Hay ciertas normas que uno tiene que seguir cuando conversa casos especiales y casos delicados de los estudiantes. Por ejemplo, tienen que estar en un lugar recluido, es decir, que cualquier persona que esté pasando no tiene que escuchar esa conversación y que lo que se converse dentro de este espacio profesional no digamos, no se comente fuera, solo se comente con los padres de familia y hasta cierta medida, si el estudiante es muy joven, hasta cierta medida con el estudiante, ¿sí? De hecho, hay algunas organizaciones internacionales, por ejemplo, el HIPAA, que es para médicos, en el que, por ejemplo, si uno discute información de un paciente, en este caso de un estudiante, en un entorno en que otra persona la puede escuchar, esa ya sería una violación ética. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta cosas como esta, que cuando nosotros estamos tocando temas delicados, es parte de un comportamiento ético, de hecho, estar en un lugar en el que y con personas que nosotros sepamos que determinada información no va a salir del ambiente, ¿sí? A ver, sigamos. Otra definición de lo que es ética profesional es que son principios que rigen el comportamiento de una persona o un grupo de personas, ¿sí? Al igual que los valores, la ética profesional proporciona reglas sobre cómo una persona debe actuar con otras personas e instituciones en ese entorno. ¿Ya? A ver, los profesores deben demostrar integridad, imparcialidad, comportamiento ético en el aula y conducta con los padres y compañeros, ¿sí? Alguien que me explique por qué un docente tiene que ser imparcial y si alguno de ustedes ha tenido la experiencia con un docente que no haya sido imparcial con ustedes o con alguien cercano a ustedes. Quizá Aida, Alejandra, Blanca, Estrella, Fernanda, Jonathan, Kelvin. Estamos bastantes aquí, a ver si es que alguien me puede ayudar. William, muchas gracias, William, levantó la mano. A ver, cuéntenos, William. Muy buenos días, compañeros y estimada tutora. Buenos días. Acerca sobre la imparcialidad, un docente debe ser imparcial tanto entre alumno y alumno y entre los docentes mismos, puesto que en sí un docente no está ni para salir de favor de uno ni tampoco de otro. Ser imparcial y ser justo. Una situación que me pasó fue, pero en esta no estuvo un final, digamos, justo. Una vez hubo un problema como yo era estudiante, unos compañeros de mi aula decidieron hacer una broma y pues el licenciado que estaba a cargo era el inspector, pues, precisamente llegó al aula y a toditos nos puso como castigo llamar a nuestros padres y a toditos nos mandó a la rectoría.
Y pues en esa parte prácticamente el licenciado, el rector y la rectora salieron a favor de las mujeres. Y precisamente lo que no me gustó en ese sentido, que los que hicieron la broma no fueron los hombres, sino las mujeres. Pero llegando al momento, los profesores dejaron su imparcialidad y dieron más favor a las mujeres. Excelente ejemplo, William, excelente ejemplo. A ver, ¿qué tipo? Ya, entonces no hubo imparcialidad aquí, no hubo un tipo de favoritismo, digamos, con respecto al género femenino, ¿sí? ¿Ustedes por qué creen que pasó esto? ¿Por qué ocurrió esto en el ejemplo? Porque es algo que tranquilamente puede pasar el día de mañana en cualquier escuela en la que ustedes estén enseñando. A ver, Gabriela Emperatriz nos alzó la mano, dígame. A ver, Gaby, ¿usted por qué piensa que pasó esto? Buenos días. Pienso que sucedió debido a que creo que nos toman a las mujeres como delicaditas o inocentes, por una parte. Y por otra parte, no sé qué tipo de broma fue en tal caso, como para que sean acusados directamente los chicos. Pero pienso que ellos inclinaron a las mujeres porque quizás no creyeron capaz que ellas hicieran cierto tipo de bromas. Sí, entonces, efectivamente, o sea, hay este prejuicio, ¿no? A favor y en contra de las mujeres. En este caso terminó siendo a favor porque se considera pues que la mujer, en sociedades que son patriarcales como la ecuatoriana, pues se considera que las mujeres no tienen la capacidad, ¿no? De hacer cierto tipo de bromas, de hacer cierto tipo de cosas. Entonces, tenemos que reflexionar mucho acerca de esto porque todos tenemos nuestros propios prejuicios, ¿sí? Entonces, es evidente en el caso que nos presenta William que había un prejuicio con respecto al género, ¿sí? Desafortunadamente nosotros tenemos prejuicios con respecto a todo, es parte de la naturaleza humana. Lo que nosotros debemos hacer en este caso, en los casos en los que nosotros tengamos que decidir algo, por ejemplo, en este caso fue castigar a toda el aula, llamar a los padres de familia, etcétera, es revisar nuestros propios prejuicios antes. Nosotros podemos tener, y de hecho es muy posible que ya tengamos engranados dentro de la mente prejuicios con respecto al género, prejuicios con respecto a raza, religión, nacionalidad, etcétera. Sí, entonces es súper importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto antes de tomar una decisión. Kelvin alzó la mano. Dígame, Kelvin. Era para consultarle sobre si un docente, o sea, una psicóloga, hay imparcialidad en la forma de ser de cada estudiante. Es decir, si un estudiante no se sienta como la psicóloga ya conveniente sentarse y los demás, al ver que una sola persona tiene una oportunidad de salir más temprano del salón porque se sentó de forma adecuada y ella dice al aula que se sienten bien, todos lo hacen menos uno. ¿Hay imparcialidad, sí o no? Kelvin, lo escuché muy, ¿cómo le digo? No lo escuché bien, el sonido iba y venía. Le entendí algo acerca de que hay favoritismo con respecto a un estudiante, pero no, realmente no le escuché bien. No sé si nos puede repetir o nos puede escribir. Claro, él estaba comentando que dentro de un salón de clases, en una clase de psicología, una profesora que dice a sus estudiantes que se sienten bien. Entonces, todos se sientan bien de forma de como ella cree conveniente sentarse y un estudiante no lo hace. Entonces, al salir la primera persona del salón de clases, porque hizo caso a la docente, el resto comenzó a sentarse de diferentes formas y actuar de diferentes maneras. Entonces, hay imparcialidad ahí. A ver, entonces el caso, a ver si es que entendí bien.
Entonces, en una clase, la docente les pide que se sienten, o sea, que la postura cuando estén sentados esté correcta. Claro. Ya, entonces, digamos de que en una clase de 30 estudiantes, 29 ya mantienen la posición correcta. Realmente el punto no es de mantener la posición correcta, sino de hacerle caso a la docente. Ese es el punto final. Y uno no lo hace, ¿sí? Entonces, usted me dice que después esta persona sale de la clase, la persona que no se sentó bien sale de la clase. Kelvin, sale de la No, clase. no, esa persona se queda última. O sea, hablamos de que la docente, a medida que se van sentando bien y permanecen sentados Ajá. bien, va liberando a uno por uno. O sea, supongamos que es hora de salida. Hora de Ah, salida. Todo el mundo está alborotado por salir. Entonces ya, como esa persona no se sentó como ella quiso, lo dejó al último y lo reprendió. Le dijo que esa no era la forma correcta como debe de sentarse. ok, entonces en teoría del que más hacía caso, el que más hacía caso salía más temprano y el que menos hacía caso salía más tarde, básicamente. Sí, Ok, ya. Ya disculpe, es solo para entender bien el ejemplo. Bueno, independientemente de que la clase sea de psicología o no, o sea, realmente resulta irrelevante. em, Hay muchas cosas que tendríamos que desmenuzar aquí, ¿no? Una de esas cosas es, por ejemplo, que se establecen reglas en el aula y que se espera que todos los miembros del aula, como una pequeña sociedad, sigan estas reglas, ¿no? Entonces, en el caso, yo personalmente considero que sí hay imparcialidad, pero hay que ver qué tan importante es el hecho de que uno le pida, a ver, siéntense bien, claro que no van a estar los estudiantes ahí acostados en una silla, pero creo que uno como profesional también tiene que ver qué batallas pelear y qué batallas solo dejar. Si es que ya es la 1 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde, yo personalmente salía del colegio a las 2 de la tarde. Si es que ya es cuarto a las 2 de la tarde y los estudiantes realmente ya están cansados, yo creo que no sería algo que yo consideraría demasiado importante, ¿no? En el caso, yo considero que sí hubo imparcialidad porque realmente se fue sacando a los estudiantes a medida en que fueran cumpliendo las reglas del aula. Pero hay otras cosas que podríamos debatir con respecto a imparcialidad. Por ejemplo, en el ejemplo que nos dio William, em, en el que realmente no hubo imparcialidad, solo hubo el ejercicio de perjuicios de entre un género con respecto al otro, ¿sí? Y que es algo que nosotros tenemos que mejorar muchísimo. Ahora, William, por ejemplo, cuando él sea docente, él va a entrar a un aula y alguien hizo una broma, probablemente no salte inmediatamente a la conclusión de que seguro fueron los hombres, seguro fueron los muchachos los que hicieron esa broma, sino que intentará hacer preguntas, intentará indagar, etcétera. Vamos a hablar acerca de entrevistas incidentales en un segundito para que vean cómo las podemos utilizar para discernir en estos casos. William, alzó la mano, dígame. Sobre la imparcialidad. El favoritismo no sería imparcialidad, si no me equivoco. Claro, es lo contrario. Entonces, uno como estudiante, ¿qué pudiera hacer para, no sé, cambiar esa realidad? La cuestión es que hay dos cosas que uno puede hacer. Primero, dentro del aula, nuestro propio ejercicio profesional, primerito es revisar los prejuicios que nosotros tenemos, ¿sí? Es difícil decir, a ver, ¿a qué sería yo prejuiciosa? No, es difícil, pero lo que podemos hacer es como, por ejemplo, en la literatura, buscar como prejuicios comunes dentro de la sociedad, ¿sí? En la que nosotros vivimos. La sociedad ecuatoriana es una sociedad patriarcal y una sociedad realmente que tiene ciertos prejuicios. Entre esos están prejuicios de género, raza, religión, cuestiones políticas, eh,
credo, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos estas 5, entonces nosotros podemos decir, a ver, yo realmente en cuestión de género, yo realmente saltaría a la conclusión de que los estudiantes varones fueron los que hicieron X, Y, Z. Realmente hay que ser súper honestos con eso. Una sociedad patriarcal, sí, no vamos a saltar esa conclusión, sí, aunque tengamos... porque tenemos engranado eso muy dentro de nosotros, ¿sí? Yo quiero pensar que yo personalmente no tengo este tipo de prejuicios, pero probablemente sí los tengo porque crecí en una sociedad patriarcal. Y estar consciente de este tipo de favoritismo nos va a ayudar a realmente analizar algo. Algo que les recomiendo es que no salten a conclusiones cuando pase algo. Y, siempre tienen que analizar. Perdón un momento, ¿tenemos alguien con el audio encendido? Ya, perdón, se saltó. ¿Sí? Tenemos que revisar nuestros propios prejuicios cuando tomemos una decisión y tener lo que se llama un tipo de amigo crítico, ¿no? En el que una persona con la que uno pueda conversar y diga, a ver, yo tengo estas, digamos, estos datos y y tomé esta decisión, ¿sí? Entonces tener un amigo crítico que nos ayude a ver, tomé una buena decisión, no tomé una decisión, etcétera. Ahora quiero buscar, porque ya que estamos hablando de eso, quiero pasarles la información. Ya, hay un tipo de entrevistas que se llama entrevista de incidente crítico. Antes de pasar a eso, que me parece importante que lo hablemos, ¿qué harían, por ejemplo, si es que tratemos de que las personas que no han participado, que participen? ¿Qué harían, por ejemplo, si ustedes están, digamos, en la sala de clases preparándose para la siguiente hora y escuchan que hay no sé, hay un problema en el patio, ¿sí? Ustedes salen y empiezan, y hay niñitos por aquí, niñitos por acá, o jóvenes por aquí, jóvenes por acá. El uno dice que, no sé, que Juanito le pegó a Pedrito, Pedrito dice que no, que Juanito le estaba molestando, le estaba haciendo bullying, todo es un caos por ahí. ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Cómo harían para tomar la decisión de cuáles son los siguientes pasos? Ustedes solo escuchan ese ruido y cuando salen ya no hay nada. Solo hay 2 niños llorando, los 2 golpeados. Se asume que el uno le golpea al otro y viceversa. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes? Vamos conversando. A ver, Gaby, dígame. Gaby, y también, a ver, no sé, y también sería bueno que, por ejemplo, Fernanda, Gisela, Jonathan, Virginia, Javier. A ver, ¿qué harían en ese caso? Bueno, creo que va a ser mi último aporte porque mi hijo tiene clases, entonces Claro. por eso quise dar mi opinión. Si es que sucediese eso, creo que lo primero que hiciera fuera de que si no fueran de mi aula, a los míos hacerles pasar a mi aula y primero socorrerlos a ellos, porque supongo que están muy golpeados. En mi cabecita está así la imaginación de irlos a alzarlos, limpiarlos, atenderles, si es que están bastante graves. Segundo, creo que acudiría a lo que es al rector o al inspector para tratar de solucionar y llegar al punto de por qué sucedió, siempre y cuando escuchar de los dos lados. O sea, qué pasó contigo y qué pasó contigo. Poner una balanza. No puedo decir porque, como dijeron anteriormente, favoritismo. Digamos que Juanito es hijo de una amiga mía. Entonces, ir y acusarle lo que es a Pedro, por ejemplo. Entonces, creo que tendría que ser neutral y más que todo, si es que yo no soy una autoridad mayor, dejar a las autoridades que es competentes que lo arreglaran el problema. En el caso que si no hubiese eso, estuviese solo mi persona, entonces escuchar de ambos lados qué sucedió y buscar una solución escuchando los dos, o sea, los dos comentarios o o sea, lo que ellos expresan de cada uno de ellos para llegar a una solución. Yo siento que haría eso. Gracias.
Muchísimas gracias, Gaby. Efectivamente, es bueno contar con otros docentes, el inspector, quizá el rector en este caso, y es importante no solo tomar en cuenta ambas partes, sino también el entorno. Incluso, digamos que Pedrito y Juanito fueron los que se pelearon, pero para realmente estar lo más, digamos, aproximarnos más a lo que realmente pasó, también lo ideal es conversar con el entorno, ¿no? Los niñitos que estuvieron alrededor y preguntarles, a ver, ¿qué pasó? ¿Ustedes qué vieron que pasó antes de la pelea? Cómo, quién inició, cómo reaccionaron, etcétera, ¿sí? Identificar qué pasó antes, durante y después es un tema clave para llegar al meollo del asunto. Por ejemplo, se les puede preguntar a los niños involucrados, ¿qué pasó antes? O sea, ¿qué pasó 1 minuto, 5 minutos antes de la pelea? Porque ahí ustedes pueden determinar cuáles son las razones por las que empezó. Puede que efectivamente Pedrito le hubiera pegado a Juanito, pero resulta que Juanito le estuvo haciendo bullying todo el ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó antes? ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Qué pasó durante? ¿Y por qué ellos reaccionaron de la manera en la que reaccionaron? ¿Sí? Entonces, la idea es preguntarles a ellos por separado, pero también preguntarles al entorno, preguntar al entorno qué pasó antes, qué pasó durante, qué pasó después, por qué reaccionaste así, sí. Entonces, recolectar toda la información posible, porque normalmente los profesores lo separan y dicen, a ver, ¿qué pasó? Y ahí el que habla primero es el que gana, digamos. Dice, no, es que él me pegó, ya. Lo separan y se lo llevan al que le dicen, pero ustedes no saben qué realmente pasó ahí, si hay un caso de bullying, si hubo otro problema mayor, si es que, o sea, ¿qué hay más allá de eso? ¿Sí? También hay que tener cuidado acerca de un bias, de un prejuicio de información, ¿sí? Hay una teoría que dice que nosotros tendemos a creerle a la persona que habla primero con nosotros. Por ejemplo, en este caso, entre Juanito y Pedrito. Juanito es el que hace el bullying, y Pedrito solo se defendió en la pelea, pero Juanito es el primero, y Pedrito, que es el que hace el bullying, va y es el que le cuenta al profesor que el estudiante le pegó. No da mayores explicaciones, solo dice, tal persona me hizo tal mal. Entonces, es un prejuicio que ya está engranado también en los seres humanos, que nosotros creemos a la primera información que nos llega, ¿sí? Entonces, uno como profesor dice, no, es que ese estudiante le pegó a este estudiante y tenemos que llamar a los padres de familia, ¿sí? Quizá, y en este caso que les digo, solo porque la información me llegó primero a mí de una fuente, no tengo que creerla al 100%, tengo que ir a la otra fuente a recolectar datos. ¿Sí? Eso es algo súper importante con respecto a la imparcialidad. Ustedes tienen que intentar ser lo más imparciales posibles. Es imposible ser 100% imparcial porque como seres humanos tenemos nuestros prejuicios, pero tenemos que intentar serlo, ¿sí? Recomendaciones finales de esta diapositiva: nunca crean la versión de una sola de las personas, ¿sí? Y ustedes están engranados para creerla, ¿no? Todos los seres humanos estamos engranados para creer la primera versión, pero tenemos que luchar en contra de esa urgencia que tenemos de creer e ir a buscar la información. Y segundo, entrevistar a todas las partes, no solo las dos partes que se pelearon, las dos partes que tuvieron un problema, sino al entorno, ¿sí? Eso es súper importante, entrevistar al entorno, ¿sí? Tal vez alguna duda, algún comentario al respecto. Vamos, chicos, ya estamos en la última semana de clases. A ver, William y Stephanie alzaron la mano. William alzó la mano primero. Dígame, William. Estimado doctor, ¿qué pasará si, por ejemplo, pongámosle, Juanito comenzó a golpear a Pedro y Pedro, como es un ser humano y no se va a dejar golpear, le responde? En ese caso, la imparcialidad, ¿a quién favoreciera más? O sea, hay que conversar. El principio o sea, la imparcialidad es uno de los principios, ¿no? Que debemos respetar.
tendríamos, por ejemplo, si en este caso Juan le estuviera haciendo bullying a Pedro, pues tenemos que, bueno, tenemos que notificar a los papás de ambos, ¿no? Porque de eso no se puede quedar sencillamente así. Pero tendríamos que intentar hacer un tipo de conversación, ¿no? Con el niño, con los padres del niño, para ver si es que empezó a pegarle de la nada, si es que no hay antecedentes de bullying, si es que no hubo una malentendido, entonces sí hay que intentar hacer un tipo de mini intervención con los papás, con el niño, conversar con la trabajadora social o la psicóloga de la institución, ¿no? Y conversar. Acuérdense que este tipo de incidentes específicos de que un niño le hace el bullying a alguien, un niño le pega a otro niño, no hay ganadores, ¿sí? Realmente porque el niño que le pega es porque tiene algo que está pasando en la casa, que le está psicológicamente, hay algo que despierta en él ese deseo, ¿no? De desquitarse, de demostrar su frustración para contra otros niños. Sí, tiene que haber algo ahí. Entonces nosotros tenemos que intentar ayudar al niño, a ambos niños, ¿sí? Tanto al que le golpearon porque no está bien que sea sujeto a bullying, como al que hace bullying, porque hay algo dentro de todo este aspecto social, ¿no? Sí, Stephanie y después Gabriela. Sí, profe, yo iba a contar algo. Por ejemplo, una vez en mi colegio pasó algo, un problema entre dos chicas habían peleado porque por culpa de comentarios de otras personas que han estado diciendo, tal persona dijo que tú eres esto o tal persona dijo que tú eras aquello. Entonces la otra reacciona, va y comienzan la discusión. Entonces yo creo que como docentes debemos aprender a ser mediadores e imparciales y averiguar la fuente de dónde inicia, porque muchas veces las personas que se llegaron a golpear no pudieron ni saber por qué la otra persona reaccionó mal. Entonces, si aprendemos a averiguar, podremos llegar al inicio del problema. Incluso las personas culpables podrían ser personas cizañosas que ni siquiera participaron en el pleito. Claro, precisamente, es que por eso es importante hacer estas entrevistas de incidente crítico. Normalmente se las utiliza en otra área, pero son súper útiles aquí, porque entonces, digamos, si uno empieza a indagar así, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Podemos realmente desarrollar un tipo de intervención y de hecho no sé, por ejemplo, una clase dentro de la materia, por ejemplo, de estudios sociales, decir, a ver, hablar acerca de la ética, acerca de los rumores, del manejo de la información que nos llega, ¿no? Porque eso al final termina siendo manejo de información. Si a mí alguien me dice, no, sabes, es que Aida estuvo diciendo que, no sé, que no eres responsable, etcétera y demás, entonces lo ideal es que nosotros podamos utilizar este tipo de cosas como objetos de aprendizaje, ¿no? Como un objeto de aprendizaje en el que bueno, una situación de aprendizaje en el que dice, a ver, primero no se puede repetir los nombres, pero pueden decir, a ver, si es que usted es una persona A, les dice algo, ustedes no tienen que reaccionar mal y creerlo. Mire, usted mismo me está dando un ejemplo de este prejuicio de creer a la primera persona. Alguien le dice algo y yo no le creo, ¿sí? Entonces les podemos enseñar a los estudiantes, no, ustedes no tienen que creer lo primero que les dicen, sino realmente preguntar, ir al meollo del asunto, ver lo que pasa. Y de hecho, si alguien incluso dice, sí, yo considero que tú no eres responsable, decir, a ver, yo considero que soy responsable, sé que podría mejorar A, B, C, D, y voy a tomar de ese comentario lo que me sirve y desechar lo que no me sirve, ¿sí? Entonces, estas circunstancias que son críticas dentro de la vida de una escuela, realmente nos pueden servir mucho como situación de aprendizaje, tanto de manejo personal como manejo así de una situación social, ¿sí? Muchísimas gracias, muy buen comentario. A ver, Gaby, ¿nos decía algo? Sí, yo quería comentar algo más sobre lo que usted dijo, el entorno. Pasa que una vez me sucedió esto.
cuando yo recién voy al colegio, bueno, era estudiante en su entonces, no me gustaba llevarme mucho así con los compañeros, solo observaba, observaba y observaba. Entonces me di cuenta de algo y qué tal medio que se relaciona con el ejemplo que usted nos dio, de que a veces cuando uno se pregunta el entorno, entonces, no sé, hay que ser bastante astutos y pienso que los profesores, el momento en que llegamos al colegio, deberíamos ser extremadamente observadores. ¿Por qué sucedió esto de que hubo una pelea y el momento en que llegaron a preguntar, es por eso que yo, bueno, basándome en eso, dije solo a los dos, no al entorno. Sucedió de que había más amigos del que hacía bullying, un ejemplo así, que del que el otro que reaccionó a tanto bullying. Entonces era, no, él es el culpable, no él es el culpable, y en sí toda la carga fue contra el que estaba ya saciado o cansado de tanto bullying. Entonces yo observé y dije, qué locura, ¿y cómo es que los profesores pudieron creer, o sea, creyeron enseguida al otro que recibió los golpes? Porque en sí preguntaron a los dos, no estaba bien porque no debía caer en la tentación el otro, pero los demás colaboraron, o sea, no, él es el culpable, pero era porque todo ese grupo eran amigos del que aguantó más, digamos, o el que era bullying. Entonces, yo pienso que como docente deberíamos todos los problemas del hogar, todos los problemas de la vida que tenemos, boom, dejarlo el momento que entramos al colegio y observar cada movimiento, cada mirada, cada todo, porque todo eso marca bastante la diferencia. Imagínense si por A o B razones, bueno, en aquella vez el profesor ni siquiera se dio cuenta de que el otro era demasiada burla, demasiado, o sea, demasiado, como yo digo, chinchi, demasiado cargoso. Entonces, ¿y él qué fue? Dijo, no, tú le golpeaste, tú esto, tú lo otro. Y por más que trató de mantenerse neutral, no lo logró, porque en sí el uno estuvo más afectado, el resto de compañeros dijeron, no, que el otro es el culpable, que el otro es agresivo mismo, y el otro no tenía quién más, o sea, como que el resto del grupo que lo apoyase. Entonces, no sé, a veces del entorno también tenemos que, como docentes, ser, como dije, bastante astutos y muy observadores. Eso, Dora. Muchísimas gracias, efectivamente. Y miren que conversamos bastante por este punto de que un docente tiene que ser imparcial. Es un punto bastante importante y es parte de ser ético, de la ética profesional del docente, ser imparcial, ¿no? Y es cierto lo que dice, nos decía Gaby, que realmente es posible que nosotros no podamos detectar ciertas cosas, pero algo que siempre se quedó conmigo, que me dijo uno de mis profesores una vez, es que uno como docente y como mediador, como decían ustedes, dentro del aula, es que uno tiene que tomar una decisión informada, ¿no? Y también guiarse por los criterios que tenemos todos, ¿sí? Rapidito, Miguel, y después seguimos con las siguientes diapositivas y ya terminamos la clase. Perdón, Arti, que me estoy demorando muchísimo. Gracias. Buenos días, estimada doctora Daisy, buenos días, compañeros. Buenos días. Pienso que con lo que hemos visto, al hablar de ética, como hablamos de un conjunto de normas y leyes que se deben cumplir, y esto debe ser al igual que un juicio en cuanto al tema leyes, debe ser imparcial en el ámbito de realizar un juicio. Y en la educación pienso que se debe realizar un juicio justo ante un problema. Sí, efectivamente, o sea, realmente ser íntegro, ser imparcial es parte del ejercicio día a día y creo que parte del ejercicio docente y parte de ser imparcial es darnos cuenta que nosotros tenemos ya prejuicios engranados dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, sí, yo personalmente, como muchos de nosotros que nos criamos en una sociedad patriarcal y en el ejemplo que nos daba William al inicio de la clase, hay muchas personas que realmente no reflexionan acerca de esos prejuicios que ya tienen y dicen, no, seguro aquí los que se portan mal en el aula son los chicos, son los hombres. Seguro aquí los que hacen travesuras son los hombres, ¿sí? Etcétera y demás. Entonces, analizar esos prejuicios es muy, muy importante dentro del ejercicio docente y dentro del aula, como dijo ahorita Israel, pues dar juicios críticos. Ok, vamos a seguir rapidito.
Generalmente los docentes, o sea, nuestra labor docente es ayudar a los estudiantes a aprender fundamentos académicos, ¿no? Ser un facilitador de conocimientos. Pero de forma consciente o inconsciente, nosotros también pasamos los valores, lecciones de vida, etcétera, ¿sí? Cuando hablábamos, por ejemplo, de los conceptos de cultura, inculturación y aculturación, nosotros nos convertimos dentro del aula en mediadores culturales, ¿no? Dependerá gran parte de nosotros qué tan buena sea la relación entre, por ejemplo, estudiantes de diferentes culturas. A veces nos encontramos gente que de diferentes idiomas, como ustedes saben. El Ecuador es plurilingüístico, ¿no? Entonces podemos tener estudiantes que hablen shuar, que hablen quechua como primer idioma, y también es parte de nosotros facilitar el proceso de entendimiento cultural, ¿sí? Y también por eso dentro de esta materia vimos los conceptos de cultura, de inculturación y de aculturación, ¿sí? Rápidamente. Bueno, y nosotros como modelos de conducta debemos seguir un código de ética profesional. Esto asegura que los estudiantes reciban una educación justa y honesta. Hay varias instituciones que han hecho códigos de ética profesional. Hay códigos de ética para los médicos, para los arquitectos, para los docentes. Sí, es importante que estemos conscientes de qué códigos existen e intentar seguirlos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un código ético profesional? Es aquel que esboza las principales responsabilidades de los docentes hacia sus alumnos y define su papel en la vida de los estudiantes. Los profesores pueden modelar fuertes rasgos de carácter como la perseverancia, la honestidad, el respeto, la legalidad, la paciencia, la justicia, la responsabilidad y la unidad. ¿Sí? Nosotros debemos ser éticos. Precisamente, entre muchas razones por las que debemos ser éticos, es porque nosotros vamos a pasar muchos de los valores que nosotros tenemos a los estudiantes. Y como les dije, nosotros hacemos esto consciente o inconscientemente. Por ejemplo, en salones de clase, cuando yo era pequeña, y perdón que me ponga como ejemplo, tenía un profesor que nos decía, si llega el profesor tanto, le dices que no estoy, que ya me fui a la casa. Y el profesor total estaba escondido en otra aula de la escuela, ¿sí? Pero, a ver, eso él nos decía en la mañana como, no, ustedes tienen que ser correctos, respetuosos, decir la verdad. Y luego te decía, si viene tal persona, le dices que no estoy. Si es que pasa algo, le dices que ya vuelve en 5 minutos y total volví en 2 horas o algo así. ¿Sí? Entonces, nosotros damos mucho ejemplo a los estudiantes de cómo nosotros somos, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser ético, no solo de boca, sino de acto también. A ver, vamos a seguir. Ah, perdón, se saltó varias. Ya. Sí. Y, perdón, es que tengo un comentario por aquí. Ah, no, solo que Willy nos decía que hay que observar, investigar y escuchar y después actuar, ¿sí? Y Stephanie nos dice que debemos educar con el ejemplo, igual a Ida que tenemos que predicar con el ejemplo, precisamente. Yo creo que, y para finalizar, todo esto que les pasamos, desde la perseverancia, la honestidad, no solo es algo que se habla, no es solo que uno le dice muy buen trabajo, sigue trabajando así, todo lo demás, sino que si los estudiantes ven que nosotros preparamos clases, que nos esforzamos, que conversamos con el ejemplo, entonces van a tener usualmente un modelo a seguir, un ejemplo para seguir, ¿sí? Eso es súper importante y eso es parte de una comunicación no verbal, ¿no? De esa comunicación que se percibe en lugar de hablarse, ¿sí? Bueno, y para terminar, aquí está la bibliografía que se las podemos pasar después y muchísimas gracias. Ya. Y esto ha sido toda mi presentación. Muchísimas gracias. Si es que hay alguna pregunta, que perdón, Arti, que me tomé creo que toda la hora. Yo solo quería hacer hincapié en dos elementos, ¿no? La ética profesional, ¿no? Es un elemento importantísimo y que todas las profesiones y carreras, ¿no? Todos los profesionales tienen.
Pero como Daisy comenta, el principal elemento de ética profesional de los maestros es justamente esta predicación con el ejemplo, ¿no? Con la actitud, con la forma de proceder, con una mirada, con una actuación justa, ¿no? Entonces, este es un punto que es muy fuerte e impacta mucho, ¿no? Al final, los niños aprenden justicia viendo maestros justos. Los niños aprenden igualdad viendo maestros que tratan a las personas con igualdad. Los niños aprenden bondad viendo los maestros bondadosos. Entonces, existe una expectativa tremenda sobre nuestras espaldas, ¿no? De los niños y que recae sobre nuestras espaldas y que tenemos que cuidar muchísimo, ¿no? Al inicio de la clase yo comentaba, ¿no? Que por veces tenemos situaciones de falta de ética aquí, entre nosotros, ¿no? Por veces cuando copio un trabajo, cuando no cito, cuando voy a la internet, copio algo y meto. O sea, noten que esto es un problema ético. ¿Y dónde viene este problema ético? Justamente de lo que comentaba al inicio de la clase. Es un problema de la semiformación que hemos recibido nosotros hasta el momento. Si estamos copiando cosas, sepan que esto es fruto de una semiformación, de una formación danificada, una formación dañada. La medicina para esto es la toma de conciencia. Tomemos conciencia de que, mira, cuando yo busco este camino más fácil o cuando yo copio algo, meto algo, hago una trampa, wow, mira, estoy haciendo esto porque soy malo. No, definitivo, no creo que los estudiantes hacen esto porque sean malos, o no es una cuestión de ser malo o ser bueno, pero sí yo creo que es una cuestión de una educación previa que podemos tener tenido que no nos ha dado las bases para ser más responsables, para ser más honestos, para ser más justos. Pero estos problemas, ¿no? Al final necesitan ser intervenidos por nosotros mismos. Entonces, ok, el primer paso para cualquier transformación es esta toma de conciencia, ¿no? De percibirse en un proceso de formación que necesita ser continuo y que necesita llevarnos a una situación más emancipada, más autónoma, más responsable. De esto se trata. ¿Ok? Entonces, la primera parte que comentaba sobre el tema de educación para qué, o de la verdadera formación, ¿no? Que que es el opuesto de esta semiformación, es justo lo que se conecta con esta otra parte de la dimensión ética, ¿no? Mientras no tengamos formación verdadera, no vamos a tener ética. Mientras los procesos formativos en la escuela, en la universidad, sean semiformación, sea este engaño, no vamos a tener ética. Sencillo así, ¿no? Sencillísimo así. No, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? De que al final esta transformación pasa por la formación y por esto estamos nosotros aquí, ¿no? Formándonos y queremos actuar con los niños y trabajar con los niños. Esto sí permitirá, ¿no? Cualquier cambio o transformación de la sociedad. Es esto, poquitas palabras, ya son 11 horas, voló la mañana, pero creo que ha sido una hora muy provechosa y placentera, ¿no? Efectivamente. Tal vez hay alguna pregunta y si es que tal vez, no sé, hay alguna pregunta pequeñita acerca de la tarea o algo, este es el momento como para tener 2 o 3 minutitos de esto y después ya cerrar la clase. Y si es que no, pues ya nos despedimos de esta primera clase del 2021. De verdad, feliz de haber estado aquí. Y creo que hay una pregunta de Fernanda y de ahí ya cerramos. Sí, muy buenos días, tutores. Sí, yo quería también pedirle que si nos puede dar las instrucciones de cómo realizar el videoforo, de qué tema debemos tomar. Gracias. Tal vez yo recomendaría que asistisse el anuncio de la semana, porque ahí ya explicamos esto, ¿no? Comentamos cómo hacer, qué hacer. Siempre pedimos que, como es un foro, que no se olviden de comentar la participación de al menos unos 2 compañeros, ¿no? Y hagan el video de la manera más sencilla que puedan ahí, ¿no? La idea es justamente que puedan hacer un resumen de estos puntos importantes, ¿no? No es necesario que haga un resumen por hacer, ¿no? No, es que en la unidad 1 trata esto, unidad 2. Seleccionen puntos
transformadores, ¿no? Los puntos que ustedes vean, wow, esto aquí me ha hecho pensar un montón y es fundamental, ¿no? Como es un video de 3 minutos, es poco tiempo, ¿no? Entonces no se trata de hacer una repetición de lo que está en las 3 unidades, ¿no? Pero sí reflexionar sobre un que otro punto. ¿Ok? Sí. Les recomiendo esto. A ver, Stephanie dice si solo video síntesis escrita, no, solo es el video y como decía Artieres, rápidamente. No es que vamos a decir, a ver, cultura es inculturación es no. Es simplemente decir, por ejemplo, en el primer bimestre nosotros vimos acerca de cultura, inculturación y aculturación. Esto me va a servir a mí en mi práctica profesional para ser un mediador dentro de la clase y a mis docentes les va a impactar o va a trascender en mis estudiantes. En el hecho de que ellos van a respetar las culturas dentro del aula y etcétera. Hay que hacer énfasis en cómo nos ayuda esto a nosotros en la práctica docente y cómo va a esto digamos, a influir en nuestros estudiantes, nada más, ¿no? Hagan con tranquilidad, ¿no? Es una tarea muy sencilla. Queremos ver ustedes pensando, nada más. Sencillo, así. ¿Ok? Nos despedimos entonces, 2 minutos pasados y ya pronto ponemos todo esto editado, ¿no? En el ambiente para que ustedes puedan asistir o revisar, ¿no? Y claro, los compañeros también que no han podido, que puedan revisar. ¿De acuerdo? Un abrazo inmenso entonces y una excelente semana de estudios. Gracias, Daisy. Gracias, chicos. Gracias a todos. Muchísimas felicidades. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.